Hola, testigos de Jehová. Les voy a demostrar con la Biblia que el infierno es el destino final para los que no aceptaron a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 41, 42, 49 y 50. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Fíjense cómo dice horno de fuego. Y si leemos el libro de Daniel, capítulo 3, del versículo 6 al 23, nos relata que el rey Nabucodonosor echó al horno ardiente con fuego a 3 varones de Dios, porque no se postraron ante la estatua del rey Nabucodonosor. Les leí este versículo de Daniel para que se den cuenta que el mismo horno ardiente del que habla Daniel, Mateo habla del mismo horno de fuego. O sea que ese horno ardiente es real, literal. Por eso dice Mateo capítulo 13, versículo 41, 42, 49 y 50. Dice muy claramente, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Ahora leamos Marcos capítulo 9, versículo 43 y 47. Nos dice que si tu mano te hace tropezar, es decir, pecar, dice que te la cortes. O si tu ojo te hace pecar, que te lo saques. Dice que mejor te es entrar manco o ciego a la vida que estando completo e irte al Gehenna, al fuego que arde y su fuego no puede apagarse. Nomás que aquí hay una cosa. En la mal llamada traducción Nuevo Mundo le quitaron las palabras el fuego que no se puede apagar. Nada más dice al último que estando completo irte al Gehenna. Pero mi Biblia dice al fuego que no se puede apagar. Estas palabras se las quitaron. No vienen en tu Biblia, en tu mal llamada y diabólica traducción Nuevo Mundo. Leamos Marcos capítulo 9, versículo 48. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora veamos cómo traduce la diabólica traducción Nuevo Mundo, el mismo capítulo y versículo. Dice la traducción Nuevo Mundo en Marcos 9:48. Traduce así, donde su creza no muere y el fuego no se apaga. ¿Se dan cuenta cómo no coincide con mi Biblia Reina Valera y con su mal llamada traducción Nuevo Mundo? En mi Biblia dice donde el gusano, pero la diabólica traducción Nuevo Mundo cambia la palabra por una palabra que yo ni sé qué es eso. Dice creza. En vez de gusano dice creza. Precisamente por eso cambian la palabra para que no vean que el gusano es la mente o el pensamiento que uno tenía cuando muere. Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías. Libro de Isaías capítulo 66, versículo 24. Dice, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. ¿Se dan cuenta, ignorantes y burros testigos de Jehová? Isaías y Marcos nos dicen que su gusano nunca morirá. O sea que da a entender que el gusano que nunca morirá es la mente, el recuerdo de cuando estaban vivos aquí en la tierra. Aparte de que están sufriendo en llamas, tienen ese otro castigo de estarse acordando de lo que pudieron hacer y no lo hicieron. Y también se están acordando
de no haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y van a estar maldiciendo al cuerpo gobernante por haberlos engañado, pero ya va a ser muy tarde para arrepentirse. Por eso, esta malévola traducción Nuevo Mundo, en Marcos capítulo 9, versículo 48, cambió la palabra gusano por creza. Y si leen Marcos capítulo 9, versículo 44 y 46, dice así: el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Eso dice mi Biblia Reina Valera. Pero los 5 satánicos hombres que tradujeron la mal llamada traducción Nuevo Mundo omitieron los versículos 44 y 46 del capítulo 9 de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 44 y 46 los omitieron en esta malévola y tendenciosa traducción Nuevo Mundo. Estos y muchos otros versículos le han quitado, que ya les diré en otro video cuáles son. Ahora leamos Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 26. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni ellos pueden pasar acá. ¿Se dan cuenta, tarugos? Dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Dice estando, pero la diabólica traducción Nuevo Mundo cambia la palabra estando por existía. El versículo 24 dice: dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Eso dice el versículo 24, para que se den cuenta, como la diabólica organización de Testigos de Jehová dice en Eclesiastés 9:5, que el muerto nada sabe. Y si nada sabe el muerto, entonces ¿por qué este señor rico que murió sí sabe que está sufriendo? ¿Quién va a saber más, la organización diabólica, hereje, o lo que dice la santa palabra de Dios? Porque aquí dice que alzó los ojos y que pedía que le refrescaran ya de perdida con el dedo con agua, porque estaba sintiendo tormento. Pero la diabólica organización dice que Eclesiastés 9:5, que el muerto nada sabe. Y entonces, ¿por qué este sí sabe? Es lo que yo me pregunto. Luego el 26 dice: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Y luego dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá
para acá. En el diabólico libro que se llama Usted puede vivir para siempre en el paraíso aquí en la tierra. Es un libro que editó la organización, la maléfica organización, que lo tituló Usted puede vivir para siempre en el paraíso aquí en la tierra. Dice en la página número 88, capítulo 9, dice, engañadoramente que el Señor Jesús estaba narrando una ilustración o cuento, y que esto no es un relato literal, sino una ilustración. Esto es lo que dice este maldito libro, pero el Señor Jesús no está diciendo que es un cuento. Él siempre les hablaba en parábolas para que la gente entendiera. Él no les estaba viniendo a contar cuentos. Y luego sigue diciendo ese malvado y mentiroso libro, que no es posible hablar desde el cielo hasta el infierno, y que cómo podría ir Lázaro a mojar con la punta del dedo la lengua del atormentado si estaba en un infierno literal. Dice la Biblia que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y 1 Corintios 4:6 nos dice, no pienses más de lo que está escrito. Si el Señor Jesús nos relata esta historia, es para que el ser humano entienda qué tan terrible es el infierno y no vayan a terminar ahí, en el infierno. La palabra de Dios dice, y dice el Señor Jesucristo, que solo hay dos caminos, uno a la vida eterna y otro a la perdición. Mateo 7, 13, 14. Y luego sigue diciendo este degenerado y satánico libro que el rico representa a los líderes religiosos y que Lázaro representa a la gente común y que al morir estos dos representó un cambio, que Lázaro representa cuando Jesús alimentó espiritualmente a la gente. Todo lo antes mencionados no lo dice la palabra de Dios. Y como dice enseguida del libro ese dice, enseñanzas inspiradas por el diablo. O sea que estas enseñanzas mentirosas son las que enseña este maléfico libro. Y aquí está una prueba. Escriben diablo con D mayúscula, comparando la D mayúscula con el Dios Todopoderoso. Revelación 1:8. Cuando la Biblia nombra dioses falsos, siempre usa la D minúscula, pero este libro satánico usa D mayúscula refiriéndose al diablo. Y en el libro de Juan 1:18, la maquiavélica traducción Nuevo Mundo traduce el unigénito Hijo de Dios, refiriéndose a Jesucristo, pero lo escriben con D minúscula. Y en el libro de Juan 1:1 traducen y la palabra era un Dios, añadiendo la palabra un y volviendo a usar letra D minúscula. Es una porquería la nefasta traducción Nuevo Mundo. La Biblia dice que solo hay un Dios todopoderoso. Y si la maléfica traducción Nuevo Mundo escribe Dios con D minúscula, refiriéndose al Señor Jesús, entonces el Señor Jesús es un Dios falso y no hay que creer en él. Lean Juan 20:28, Hebreos 1:8. En el libro de Revelación 4:8 dice, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y yo te pregunto a ti, testigo de Jehová, ignorante, ¿quién es el que va a venir por segunda vez? ¿El Señor Jesucristo o Dios? Esta secta peligrosa y diabólica le gusta mucho decirle a sus víctimas que Dios es amor, y para apoyar su mentirosa doctrina citan 1 de Juan 4:8, donde dice que Dios es amor.
pero mañosamente le ocultan a sus víctimas. Hebreos capítulo 10, versículo 31, que nos dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tampoco les leen los siguientes capítulos y versículos, que a continuación se los voy a leer. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 19, capítulo 19, versículo 24 y 25, dice: todo lo que hay en la tierra morirá. Fue cuando Dios trajo el diluvio. Y en Génesis 18, versículo 20, dice que destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3, Dios le dice al rey Saúl que mate a Amelec y que no se apiade de nadie, que mate a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, o sea, los recién nacidos, y todos los animales, vacas, camellos, burros y ovejas. Y dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno para ser reservados en el día del juicio. ¿Qué te hace pensar a ti, testigo de Jehová, que Dios te va a perdonar por participar en todas las doctrinas heréticas y diabólicas de tu cuerpo gobernante, y esparcir el veneno de que nuestro Señor Jesucristo es un ser creado y que se llama Arcángel Miguel? En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 23, dice Jesús: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y en Juan, capítulo 6, versículo 47 dice: el que cree en mí, tiene vida eterna. Este versículo dice el que cree en Jesús, no está diciendo que crean en Dios, y lógicamente, porque Él mismo es Dios. Lee Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7, 9 y 10. Y Juan 20, 28. Tomás le dice a nuestro Señor: mi Señor y mi Dios. ¿Te das cuenta, tarugo? ¿Cómo te meten el cuento con la falsa doctrina? Y ellos mismos dicen que otras religiones son inspiradas por el diablo, diciendo que ellas mismas son las que son inspiradas. Muchos testigos de Jehová objetan también que el Hades no es un lugar de castigo eterno, porque los muertos no permanecen allí para siempre, sino que se les sacará. Se les sacará para juzgarlos. Esto es verdad, pero si lees el pasaje que sigue, notarás lo que sucede después. Dice: y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14. Te aclaro aquí algo, ignorante. Esto que te acabo de leer dice: esta es la muerte segunda. Pero en tu porquería de traducción Nuevo Mundo le pusieron: esto significa la muerte segunda. O sea que no es, significa. Así es como dice tu Biblia, significa. Pero la mía dice: esta es, no que significa. Después del juicio se les arrojará al lago de fuego. Lo que sucederá en ese lugar lo describe en el capítulo 20, versículo 10. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero tu cochina Biblia dice: para siempre jamás. Compara tu Biblia con otras Biblias. No te digo que con la mía, Reina Valera, con otras, con las que quieras.
pero que sean de reconocimiento. No la vais a comparar con Biblias que hablan de lo mismo, como esas que hay, que de ahí copiaron todos. Y luego dice más adelante se especifica quiénes se salvarán y a quiénes se condenará. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Ninguno de los que son juzgados por sus obras se salvará. Los salvados son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, aquellos que Cristo salvó. Y para que el mensaje sea claro, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y capítulo 21 y 27. A este libro también se le llama el libro de la vida del Cordero. Nos vemos hasta un próximo video. Pónganse a estudiar la Biblia, tarugos, para que no les metan el cuento y no los estén explotando ahí para que anden esparciendo el veneno. Yo sé, les llamo la plaga negra, que están envenenando a todo el mundo.